Ricardo, César Ávila. Pues estábamos hablando un poco de los ligamentos, doc. De esta parte o sea, del grupo ligamentario, el que era interno y el que era externo. Ya, Nos quedamos en la base de sustentación. Sí, vi cómo se formaba el arco vamos a ver. y que era mejor un pie plano. Ok. Porque todo eso hablé sin pasarme de esta imagen, pero creo que luego sí avanzamos y revisamos individualmente el astrágalo, el calcáneo, básicamente los dos huesos, vimos la radiografía, señalamos esta parte que radiográficamente siempre se ve, que era esta parte, que siempre se ve en una radiografía del pie, en una proyección lateral o más claro, en una proyección oblicua como la que ven aquí. ¿Qué es? Este huequito. Mm, No vimos eso. Ajá, no vimos eso, Doc. sí, vimos. ¿Qué nomás vimos? Vimos esto. No, aún tampoco todavía no vemos ni el astrágalo ni el calcáneo. Nos Bueno, quedamos vamos. justo solo en el arco. Ya vimos todo esto, los Nada. ligamentos del tobillo. Eso No, vimos en el todavía tobillo. no, Doc. Y No. repetimos los ligamentos aquí en esta parte. Bueno, vamos a ver rápidamente todos los conceptos que vimos sobre la estructura arquitectónica que tiene el pie, dispuesto tan especialmente por la forma que tienen y la ubicación de los huesos que forman el tarso, sobre todo el astrágalo y el calcáneo, nos daba la posibilidad de describir cómo se forma el arco del pie y decíamos que se forma un arco interno que corresponde a la continuación del eje longitudinal del astrágalo con el escafoides, con la primera cuña y el primer metatarsiano y primer dedo del pie. Todo esto se denomina el eje longitudinal interno y que, obviamente, por su disposición de los segmentos óseos que lo forman, nos dan la estructura esta de formar el arco del pie. Entonces, todo esto ya habíamos visto y decíamos que se continúa este borde y el arco del pie es lo que nos da una posibilidad de equilibrar la carga del peso que tenemos sobre el astrágalo que cae directamente desde la tibia y el astrágalo cae sobre el calcáneo. Pero si ustedes se fijan, no está montado exactamente encima del astrágalo del calcáneo, sino como que estuviera a un ladito. Esta parte hace que para compensar esta zona de la carga nosotros levantamos el arco del pie para que la carga se distribuya un poco más a la parte que corresponde al calcáneo. Y entonces así nosotros mantenemos un equilibrio. Si fuera que el calcáneo está inmediatamente debajo del astrágalo, acá, posiblemente tendríamos un pie que no nos dé un equilibrio suficiente y que no nos permita tener el ancho formando el triángulo de sustentación justamente debido a que el astrágalo si se monta sobre el calcáneo acá, entonces no tendría la posibilidad de tener esta parte más ancha hacia adelante. Así es que todo está milimétricamente calculado para que la forma de nuestro pie sea tal que nos permita tener una parte o una forma estética primero y luego fisiológicamente poder distribuir todas las cargas del pie desde el astrágalo hacia todo el resto del pie. La parte posterior que cae directamente sobre el calcáneo, esta parte de atrás, que se llama el retropié, está distribuyendo una buena parte de la carga del peso hacia el calcáneo, y la otra parte del astrágalo, que tiene la forma del cuello y de la cabeza, transmite el pie un poco hacia, inclinado hacia abajo y hacia adelante, para que la carga de la tibia sea relativamente equitativa cuando estamos nosotros de pie. A pesar de que si medimos la longitud del pie desde la punta hasta el talón, el sitio de la carga no está necesariamente en la mitad del pie, sino un poco más atrás sobre el astrágalo. Por lo tanto, hay una distribución en cuanto a las medidas, si trazamos un eje desde la carga del peso del astrágalo hacia el talón, es un brazo de palanca mucho más corta que el que viene hacia la punta del pie. Sin embargo, la carga no llega necesariamente a la punta del pie cuando estamos en posición de pie o caminando,
sino llega solamente hasta la cabeza del metatarsiano, del primero en el lado medial y del quinto en el lado lateral. Por lo tanto, se hacen casi similares las longitudes de las fuerzas que carga el peso del cuerpo desde la tibia hacia el pie. Todo esto tiene una composición mucho más compleja si quisiéramos verlo desde el punto de la ingeniería, de las matemáticas, de la geometría, de la arquitectura y de todas las cosas que tienen que ver con números. Podríamos establecer ciertas características especiales que nos expliquen mejor cómo es que el pie está cargando el peso de nuestro cuerpo en esta forma. Y si vemos el dibujo, decimos es un dibujo en donde la carga del peso está inequitativamente distribuida. Sin embargo, así es nuestra conformación anatómica y así es nuestro comportamiento fisiológico para que podamos hacer en la vida todas las actividades que nos permitan la locomoción. Porque si no tenemos el pie en estas condiciones normales, no podríamos movernos en las condiciones normales que nos movemos. Entonces, el arco del pie está formado por esta curva que hace que sea convexo hacia la parte dorsal, cóncavo hacia la parte plantar, y entendiendo también que mucho de esta concavidad está determinada por la distribución de los siguientes huesos del tarso, que son el escafoides, las tres cuñas por delante, y en el lado medial, y en el lado lateral, el cuboides que está delante del calcáneo. Estos huesos de esta parte del tarso están distribuidos de una forma tal que forman la convexidad dorsal, o lo que llamamos normalmente el dorso del pie, que tiene una curva que va cóncava hacia la parte plantar y convexa en la parte dorsal. Si sumamos la concavidad de esta porción del arco que se llama transversal, con la concavidad del arco longitudinal, pues en la parte central del pie, en la planta, tenemos una verdadera bóveda, y por eso se denomina la bóveda plantar. Todo eso nos va a hacer comprender por qué necesitamos que, a más de que estructuralmente los huesos estén dispuestos en tal forma que nos dan esta concavidad, sobre todo las tres cuñas que vemos aquí, en la parte dorsal tienen sus caras medio cuadriláteras, en la parte de la planta del pie distales, son como triangulares, por lo tanto son unas cuñas que metidas entre sí ayudan a soportar la forma del arco del pie. Y esto también nos hace pensar que tienen que haber elementos que ayuden a mantener siempre esa forma cuando estamos de pie, cuando estamos sin cargar el peso, y esos son los elementos que luego vamos a conocer, las aponeurosis que cubren toda la planta del pie y toda la musculatura que tenemos en esta zona. Creo que hasta ahí estamos claros. ¿Hay alguna pregunta? Ya determinamos cómo era esto del pie plano y del pie cabo. ¿Qué pasa con las longitudes del pie cuando el pie cabo es más marcado o cuando el pie se ha aplanado? ¿Cierto? Creo que eso quedó claro. Díganme. Sí, Doc. Bueno, entonces, creo que la parte que yo les estaba explicando era la conformación de los ligamentos que forman la articulación del tobillo. Me dicen que no, pero yo creo que ya vimos. Y voy a decirles rápidamente. En el tobillo vemos en dos dibujos, nos da aquí el doctor Meter una vista medial y una vista lateral para entender cómo es el juego que se produce entre la tibia y el peroné, su articulación con el astrágalo y su sostenibilidad, incluido el hueso calcáneo que está por debajo. Sobre todo en el lado lateral vemos que tenemos 5 ligamentos independientes cada uno de ellos, que forman la parte de la estructura que sostiene la articulación del tobillo en el compartimento lateral. Entonces esto se llama el compartimento lateral del tobillo con sus ligamentos. ¿Cuáles son estos ligamentos? Es fácil de poder acordarse, de poder entenderlo, no hay que aprenderse de memoria, sino solo relacionar. Si en el lado lateral tenemos una articulación entre la tibia y el peroné, esta articulación tiene que estar sostenida por ligamentos que mantienen esta unión tibio-perónea anterior y posterior. Por lo tanto, se llaman ligamentos tibio-peróneo anterior y tibio-peróneo posterior. Del peroné, un poquito más de la punta hacia atrás y hacia adelante, también tenemos ligamentos que le sostienen con el siguiente hueso que está debajo de la tibia, que ya sabemos desde el astrágalo. Entonces tenemos un ligamento que va desde el borde anterior del peroné, hacia adelante en el astrágalo, casi hasta la cabeza del astrágalo, se llama el ligamento peróneo astragalino anterior, y uno similar que va del borde posterior del peroné
hacia el tubérculo posterior del astrágalo, se llama entonces el ligamento peroneo astragalino posterior. Y por último, hay un ligamento que sostiene también desde la punta del peroné para abajo hacia el hueso calcáneo. Y entonces se llama el ligamento peroneo calcáneo. Son estos 5 ligamentos, peroneo calcáneo, peroneo astragalino posterior y anterior, y tibio peroneo anterior y posterior, los que forman el conjunto de los ligamentos laterales o del compartimiento lateral del tobillo. Estoy hablando aquí solo de la parte del tobillo. Cuando vemos acá la cantidad de ligamentos, no los vamos a mencionar individualmente porque es fácil referenciarnos. Si aquí tenemos el cuboide con el calcáneo, pues será un ligamento calcáneo-cuboide. Si aquí vemos que hay una relación de cuboides con el escafoides, tenemos ligamentos que sostienen también esta parte del escafoides hasta el calcáneo, del escafoides hasta el cuboides. Aquí vemos del cuboides a la tercera cuña, entre la segunda y tercera cuña también tenemos ligamentos, entre el escafoides de la segunda y la primera cuña y la tercera. Es decir, todo es un conjunto interconectado de elementos ligamentarios que mantienen también la parte equilibrada y de sostén de todo el conjunto de los huesos de aquí. Entonces no es importante saberse de memoria, porque esto simplemente vemos un dibujo y los vamos describiendo. Nos imaginamos en nuestra cabeza cómo están distribuidos los huesos y fácil poder determinar cuáles serán los ligamentos que les sostienen, ¿no? No tiene mayor importancia, porque esta parte de los movimientos que se produzcan en estas pequeñas articulaciones son realmente mínimos, son muy pequeñitos y por lo tanto no tienen una importancia preponderante. Sin embargo, como les había mencionado al inicio, entre la parte que comprende los dos huesos más grandes del pie, que son el astrágalo y el calcáneo, los dos hacia adelante forman más o menos una concordancia de sus líneas articulares que forman la articulación mediotarsiana o articulación de Chopard. Y de aquí hacia adelante, todo el grupo que forma los 5 huesos, las 3 cuñas, escafoides y cuboides, con las bases de los metatarsianos, también habíamos mencionado que forma una línea más o menos continua, que se llama la articulación tarso-metatarsiana, ¿no es cierto? Esta es intertarsiana y esta es tarso-metatarsiana, que en este punto se denomina la articulación de Chopard. Quizás esta pueda tener un poco más de importancia porque hay algunos tipos de traumatismos en el pie en donde se puede observar con alguna frecuencia que toda esta línea articular se ha luxado o se acompaña de fracturas que son graves en el pie. Por ejemplo, los momentos con una persona que está manejando un vehículo, pierde el control del carro, está consciente y ve que ya no puede controlar porque se le fueron los frenos, por ejemplo, entonces aplasta bruscamente el freno, pero no alcanza a sostenerle la velocidad del auto y se choca. Se choca contra el muro, contra la peña, contra el poste, contra otro auto, lo que sea, pero con el pie tratando de sostener. Entonces la carga desde la punta del pie apoyada en el pedal se transmite de distal a proximal y puede producir graves lesiones de esta línea articular que se llama de disfrag. Son unas de las lesiones bien importantes que se pueden producir en el pie en este tipo de traumas. O también cuando una persona cae de una altura muy elevada y cae sobre la punta del pie, puede suceder lo mismo. Entonces sí es importante conocer que pueden haber lesiones que tienen que ver con la línea articular denominada la articulación tarso-metatarsiana. Ok, eso es entonces lo que vemos aquí, básicamente el ligamento o los ligamentos que forman el compartimiento lateral del tobillo, y solo es cuestión de acordarse cómo es la disposición anatómica: tibia, peroné, astrágalo y calcáneo más abajo. Estos mismos elementos en el lado medial se conforman de alguna forma diferente, porque en el lado medial ya no está el peroné, por lo tanto no pueden haber ligamentos tibio-peróneos, solo está el maleolo tibial y se relaciona con el astrágalo y con el calcáneo básicamente. Entonces ahí describimos, por ejemplo, si vemos de la punta del maleolo tibial hacia abajo, tenemos este ligamento que no solo une al astrágalo, sino más distalmente une al calcáneo en esta porción de aquí, que ya le vimos, que es el tentáculum tali, y corresponde al calcáneo, entonces se llama ligamento tibio calcáneo. Si vemos acá del borde anterior y del borde posterior del maleolo tibial, hacia atrás y hacia adelante, se unen en los segmentos correspondientes del astrágalo. Este será entonces el ligamento tibio astragalino anterior,
y este será el ligamento tibio-astragalino posterior. También tenemos una expansión ligamentaria desde el borde casi distal, digamos del borde anterior, casi en la parte distal del maleolo tibial, que se dirige un poco más anteriormente todavía, que sobrepase el astrágalo y se inserta en el siguiente hueso. ¿Cuál es este hueso? Que está delante del astrágalo. Escafoide. El escafoide, ¿de acuerdo? Entonces se llama el ligamento, ¿cómo se llama? Tibio escafoideo. Tibio escafoideo, ¿no es cierto? Ligamento tibio escafoideo, así se denomina. Y obviamente el escafoide está solo adelante, entonces no podríamos decir tibio escafoideo anterior, porque es único, entonces simplemente es tibio escafoideo. Y para complementar estos 4 que acabo de mencionar aquí, también tenemos una participación, porque a la final esto va a formar un solo ligamento enorme, ya les voy a indicar, que va desde esta parte del calcáneo hacia el escafoides. Entonces se llama ligamento calcáneo escafoideo. Y hay otra parte del mismo hueso del calcáneo hacia la parte posterior del astrágalo. Entonces se llama ligamento calcáneo astragalino, ¿no es cierto? Estos ligamentos son un complemento de los primeros que vimos aquí, del tibio calcáneo, del tibio astrágalo posterior, del tibio astrágalo anterior y del tibio escafoideo, porque anatómicamente todos estos 2, 4 y 6 ligamentos que acabo de mencionar están constituyendo un solo ligamento. Todo esto es un solo ligamento que tiene esta forma más o menos de un triángulo, que para otros cuando dicen triángulo también le dicen un delta. Voy a dibujar aquí con este color rojo. Entonces fíjense la forma que tiene este ligamento, así, todo lo que viene hasta aquí y hasta acá. Entonces es un verdadero triángulo o un delta, y por eso a todo este conjunto, que en realidad es un solo ligamento que cubre el lado medial del tobillo, se denomina el ligamento deltoideo. Ligamento deltoideo, entonces ya saben, quiere decir el conjunto de ligamentos que forman el compartimiento medial de la articulación del tobillo y que comprende la parte de la tibia, el astrágalo y el calcáneo, incluyendo una parte del escafoides. Entonces, todo esto, hasta el escafoides, es un solo ligamento grandote, perdón, hasta aquí nomás, que se denomina el ligamento deltoideo. ¿Estamos hasta ahí? Si ustedes ven esta parte, voy a borrar un pedacito de aquí. Si ustedes ven esta parte de atrás, hay un ligamento que está sosteniendo en la parte bien posterior el astrágalo con el calcáneo. Pero esto ya no corresponde a la articulación del tobillo, pero sí sostiene importantemente los 2 huesos del pie en la parte posterior, y es el ligamento astrágalo-calcáneo posterior, que no tiene nada que ver con el tobillo, por eso no lo menciono, sino hasta aquí sí tiene que ver con articulación del tobillo. Entonces, en el lado medial tenemos el ligamento deltoideo con sus 6 porciones, y en el lado anterior, perdón, tengo que borrar esto, si no, no me deja pasar. Ok. Y en el lado lateral, como vimos aquí, entonces son individuales, aquí sí son individuales este conjunto de ligamentos. Los tibio peróneo anterior y posterior, el peróneo astragalino posterior y anterior, y el peróneo calcáneo. De estos 5 ligamentos, por supuesto que todos mantienen estabilidad, pero el que más frecuentemente sufre una lesión y es el que participa en las torceduras del tobillo, casi en la totalidad de los casos, es este ligamento. ¿Cuál es este? Tibio peroneo anterior. El tibio peroneo anterior. Este ligamento es el más importante en participar en las torceduras, sean leves, sean moderadas y más aún en las graves, cuando nos torcemos del tobillo. Este ligamento tiene mucha importancia, es el que más sufre, es el que más se estira, es el que más se desgarra, y por supuesto es el más doloroso de todos. Entonces, cuando tenemos una torcedura del tobillo, sobre todo si es que el tobillo se va hacia afuera, es decir, se va en pronación, o se va en valgo, o se va en abducción, pie, este es el que más se estira, el que más sufre, y es el que más causa dolor, el ligamento tibio peroneo anterior. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro?
Sí, Doc. Sí, Doc. Entonces, veamos rápidamente, me dicen que no hemos revisado las características del astrágalo y el calcáneo. Vamos a revisar. El hueso astrágalo, como ustedes ven en esta vista, no le está tapando nada aquí, en la imagen, porque No. yo tengo aquí una barra de herramientas que me tapa un poquito, ya. Entonces aquí está el hueso astrágalo que ya mencionamos. Toda la parte principal de este hueso, que es el cuerpo del astrágalo, tiene esta forma de domo de delante hacia atrás, es decir, es convexo de delante hacia atrás, por lo tanto se articula congruentemente con la cara inferior de la tibia. Pero hacia los lados también se articula en este lado externo esta carilla con la carilla articular del peroné y en el lado interno con la carilla articular del maléolo tibial. Por lo tanto, esta parte del astrágalo está metida en lo que habíamos visto, se denomina la mortaja tibio-peronea. El astrágalo tiene una prolongación hacia adelante con un estrechamiento más o menos notorio que se denomina el cuello del astrágalo y termina en una porción anterior más definida como la cabeza del astrágalo. Esta tiene obviamente la superficie articular para articularse con el siguiente hueso que está por delante, que es el escafoides. Por detrás tiene una pequeña prolongación que se llama el tubérculo del astrágalo, que vamos a ver luego en otra imagen, que en realidad son dos tubérculos porque están divididos por un pequeño canal. Esto es la parte posterior del astrágalo. Y si ustedes se fijan, del domo, en la parte central hacia abajo, tenemos la prolongación de la carilla articular y más o menos se señala también el sitio donde está cayendo sobre la parte del calcáneo, esta prolongación o esta cara inferior del astrágalo, sobre esta porción del calcáneo, que es la zona de gravedad en donde está cayendo realmente la carga del peso que viene desde la tibia. Es la zona más sensible del siguiente hueso, que es el calcáneo, que es el sitio donde el astrágalo transmite por gravedad la carga principal de peso. No hemos visto todavía, ahora lo vamos a revisar, que este hueso astrágalo tiene entonces un cuerpo con su cara superior, lateral y medial, tiene el cuello, tiene la cabeza, pero en la cara inferior, que comprende esta parte y todo lo que está aquí debajo, son tres superficies articulares que se apoyan sobre el calcáneo. Quiere decir que no es una sola superficie que se apoya del astrágalo sobre el calcáneo, sino que son tres superficies articulares y están determinadas por la primera, que es esta que vemos aquí, que está en la parte posterior del cuerpo. La segunda está acá, donde no le vemos en este momento, pero corresponde a esta superficie de aquí, que se llama la carilla articular medial, y una tercera que está acá adelante, pero sobre el calcáneo, estaría en esta parte de aquí, que se llama la superficie anterior. Independientes son estas tres superficies articulares que están en la cara inferior del calcáneo a esta superficie que está en la parte absolutamente anterior en la cabeza. Entonces, para comprender mejor estas tres superficies articulares y para entender lo que les enseñé en la radiografía, que aquí se forma una cavidad, vamos a mirar este dibujo de acá para entender un poco mejor. Esta es una imagen vista desde arriba del calcáneo, que corresponde a lo que veríamos desde abajo el astrágalo, con las tres superficies articulares que son la posterior, la medial y la anterior. Si ustedes se fijan en dónde están ubicadas estas superficies sobre el calcáneo y un poco hacia el lado medial, entonces vamos a comprender que el astrágalo ocupa toda esta zona de aquí. Por lo tanto, entre la superficie medial y la superficie posterior, esta es la superficie posterior y esta es la superficie medial vistos de lado, tenemos un canal, un espacio, una canaleta, que al ponerle aquí encima el astrágalo, este canal, como tiene las mismas superficies del astrágalo, se apoya y deja aquí un espacio alargado que va desde la parte posteromedial hacia la parte anterolateral. Es un canal oblicuo que se forma una vez que están articulados del astrágalo encima de estas tres superficies del calcáneo. Y esto de aquí es lo que se denomina el túnel del tarso, porque es un verdadero túnel que se forma en esta parte. Y eso nos puede dar a comprender por qué vemos que aquí tenemos un hueco que está en la cara inferior del astrágalo y que solamente contacta la cara posterior, la cara medial y un poquito de la cara inferior con la cara superior
calcáneo. Este espacio de aquí, que es un verdadero orificio, se denomina entonces el túnel del tarso. Pero por este túnel no pasa ningún tendón, como por ejemplo podemos relacionar con el túnel del carpo en la mano, en donde vimos que pasan 10 elementos en el túnel del carpo. ¿Recuerdan? 10 elementos más el nervio mediano. Con el nervio mediano, quiero decir, con 9 tendones más el nervio mediano. Por este túnel del tarso no pasa ninguno de ese tipo de elementos. Ninguno. No pasa ningún tendón, y lo que sí tiene de importancia son dos cosas que se relacionan con este canal o con este túnel tarsiano. El uno es que en el piso de este túnel, sobre el calcáneo, en toda esta área de aquí, se origina un músculo importante que va hacia el dorso del pie, que se denomina el músculo pedio. Y lo otro de importancia de este túnel es que por aquí viene una de las arterias que dan la irrigación al pie, por aquí detrás del maleolo tibial, que es más o menos en esta zona, está pasando la arteria tibial posterior, que se va a convertir en la arteria plantar. Esa arteria da una ramificación que se mete por el túnel, y dentro del túnel da la irrigación hacia arriba, hacia el calcáneo, y todo lo que queda de aquí del hueso, perdón, hacia arriba, hacia el astrágalo, y todo lo que queda aquí del calcáneo. Entonces tenemos que imaginarnos que esa arteria que viene por aquí atrás, porque esta es la parte medial, aquí estaría el maleolo tibial, y esa arteria viene por detrás del maleolo tibial, conjuntamente, y ya vamos a revisar de nuevo, con los tendones de los músculos de la región posterior profunda de la pierna, y al pasar por aquí, emite una arteria que se mete justamente aquí y se va para el otro lado por este túnel. Esta es la parte medial del túnel, y esta es la parte lateral del túnel. Entonces en su interior se mete esa ramificación de la arteria, que se llama la arteria subastragalina, y da una ramificación hacia arriba para dar la irrigación al hueso astrágalo. Por lo tanto, este hueso astrágalo tiene también una inervación retrógrada, porque la arteria ingresa hacia el cuello y la cabeza, y de ahí se va para atrás hacia el cuerpo del astrágalo. Esa es la parte importante que determina la presencia de este túnel. Entonces, lo uno es la arteria subastragalina, y lo otro es que aquí se origina ese músculo que se llama músculo pedio, que luego lo vamos a revisar. No sé si está claro, si tienen alguna pregunta hasta ahí. No, Doc. No, Estamos bien. Ok. Entonces, revisamos de nuevo. Y repito, aquí se puede mirar las tres articulaciones que forman en conjunto esto que se denomina la articulación subastragalina. Obviamente comprende imágenes en espejo de las tres articulaciones del astrágalo sobre las tres articulaciones o cartílagos articulares del calcáneo. Recuerden la posterior, que tiene una inclinación, es una oblicuidad casi vertical, de arriba hacia abajo. La articulación o la caída articular medial, que está sobre esta porción del calcáneo. Ustedes ven que la cara interna del calcáneo tiene una prolongación que se llama el sustentáculum tali, porque la mayor carga del peso de todo este conjunto, que es del astrágalo, que está aquí arriba en la parte central, está apoyada sobre esta prolongación del calcáneo denominada el sustentáculum tali. Y más hacia adelante, hacia el lado medial y anterior del calcáneo, tenemos esta más pequeñita, que es la superficie anterior de toda esta articulación subastragalina, o articulación astrágalo-calcáneo, ¿no es cierto? Pero se llama la articulación subastragalina, con una característica que en esta articulación, o en este conjunto astrágalo-calcáneo, por mantener estas tres independientes superficies articulares y por la presencia de este túnel que acabamos de mencionar, es en esta zona en donde se puede producir la mayor cantidad de movimientos del pie, sin tomar en cuenta el tobillo, sino del pie exclusivamente. Es decir, cuando miramos la articulación del tobillo, aquí por ejemplo en estos dibujos, vemos que el astrágalo nos puede permitir el único movimiento, o el más importante, que es solamente la flexión y extensión del pie. Es decir, cuando hacemos el pie para arriba o el pie para abajo, estamos moviendo, haciendo de eje el domo del astrágalo entre la mortaja tibio-peronea. Y esos movimientos son los únicos que hacemos cuando estamos caminando normalmente. Flexión y extensión al caminar. Pero hay circunstancias en donde el pie necesitamos hacerlo en inversión, ya vimos que se llama supinación,
o en eversión, que también se llama pronación o abducción. Esos movimientos en su mayor parte se producen en esta articulación subastragalina. Es decir, que al entender las tres articulaciones o tres carillas articulares que forman esta zona entre el astrágalo y el calcáneo, nos permite comprender y conocer que aquí es en donde se forma la mayor o se produce la mayor cantidad de movimientos del pie. Es la articulación subastragalina, por eso tiene una importancia mayor el saber, el conocer y el describir la forma en que se articulan el astrágalo sobre el calcáneo. Entonces es una articulación muy especial. Si le vemos al calcáneo en otro detalle, como estamos viendo aquí, vemos desde una vista superior y podemos decir que tiene una cara superior, que es todo esto que ya hemos visto, incluyendo la parte del piso del túnel carpiano. Tiene una cara lateral, que es la que vemos aquí, y es la que vemos aquí también, que tiene una pequeña prominencia ósea, casi en el centro de la cara lateral, que es el sitio por donde, alrededor de esto, un poquito por detrás y por debajo, se deslizan los peroneos laterales que vimos, los tendones de los músculos peroneos laterales, corto y largo, hacen como una polea al pasar por debajo de esta tuberosidad, y por eso es que a esta zona tuberositaria del calcáneo en la cara lateral se denomina la polea de los peroneos. Es una pequeña tuberosidad que obviamente va a estar cubierta por una fascia que sostiene, que era un retináculo de los peroneos, pero mantiene sobre todo la forma de tal manera que los tendones que descienden lateralmente y se dirigen hacia el borde externo del pie pasan haciendo un recorrido y fácilmente movible por debajo o en relación con esta tuberosidad. Se llama también la polea o la tróclea peroneal. Eso es lo que se describe en la cara lateral. En la cara medial que le vemos aquí, no sé si tengo esta imagen, por ejemplo, para ver la cara medial. Fíjense que en el borde superior de la cara medial tenemos esta prolongación ósea, que si le vemos desde abajo, es toda esta prolongación ósea que está aquí, y si le vemos desde esta superficie, es toda esta prolongación ósea que está aquí, que se denomina el sustentáculum tali. Tali se refiere a que el hueso astrágalo tiene el nombre genérico, originariamente en el idioma griego, que se llama talus. El astrágalo se llama talus, y no hay que confundirse, de pronto se pueda pensar que el talus es el talón, no. El talus es el nombre del hueso astrágalo en la descripción original en griego que le dan al astrágalo. Entonces, esta porción que está sujetando una buena parte importante del astrágalo y que pertenece al calcáneo es lo que se denomina el sustentáculum tali, porque está sosteniéndole al talus, que es el hueso astrágalo. Y eso es lo que más caracteriza a esta cara medial que vemos aquí del calcáneo. Entonces, aquí tenemos la articulación astrágalo-calcáneo sobre el sustentáculum tali, y por lo tanto tenemos también los ligamentos que conforman y que incluyen a este sustentáculo como parte del ligamento deltoideo que vimos en la parte medial. Ok. Entonces hemos descrito así las partes importantes de los dos huesos. Quizás me faltó decirles que el calcáneo en la parte anterior también tiene una superficie articular para articularse con el siguiente hueso que está delante del calcáneo. ¿Cuál era? Cuboides. El hueso cuboides, que se articula aquí delante del calcáneo, ¿cierto? Entonces así podemos entender cómo la distribución del calcáneo se continúa con el cuboides y con todo el borde externo del pie, con los cuarto y quinto metatarsianos, mientras que el astrágalo en una forma dirigido hacia adelante, ligeramente hacia abajo y hacia adentro, forman un ángulo entre el eje longitudinal que está en el lado interno y el eje longitudinal que está en el lado externo. Eso hace que nuestro pie tenga una forma más o menos triangular, si tomamos en cuenta, por ejemplo, en este dibujo, que el punto donde apoyamos en el talón está en la tuberosidad que está en la cara plantar del calcáneo, que es esta tuberosidad importante, y dirige su línea longitudinal del calcáneo básicamente hacia el borde externo del pie. Entonces hace que describamos una vez más este triángulo de sustentación
cuyo vértice se encuentra en el punto de apoyo principal atrás, que es debajo del calcáneo, y se abre hacia el lado medial y hacia el lado lateral, dándonos esta base de sustentación que ya la habíamos mencionado. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna inquietud? ¿Está todo bien, clarito? No hay también, por si acaso, o sea, aparte de la carilla articular para el cuboides, ¿no hay una también para el escafoides? Del calcáneo. Del calcáneo. Se describe, no existe permanentemente una relación articular. Se menciona que pueden estar en contacto, pero no hay una carilla articular específica que haga una verdadera articulación cuboideo-escafoidea. No hay. Pero sí hay una zona, e incluso hay algunas patologías en donde está tan cercana esta unión, que no es articular, pero puede estar tan cercana que se pueden formar puentes óseos. Y entonces en los huesos del pie sobre todo existen algunas malformaciones congénitas en donde no se han separado efectivamente los huesos y quedan unas ciertas uniones a través de puentes óseos. De ese tipo de uniones tienen un nombre especial, se llama la sinostosis de los huesos del pie, y una de ellas muy frecuente es la que une precisamente un bloque óseo entre el cuboides y el escafoides. Pero normalmente no existe una carilla articular entre los dos. Puede haber incluso un contacto o pueden estar un poquito más separados, pero no forma una articulación, por lo tanto no hay cartílago articular normalmente entre estos dos huesos. Y cuando hay algo que les sostenga más, es más bien un patológico, que es un puente óseo entre los dos huesos que sí se ha visto, que sí se describe. No sé si a eso era tu referencia, César. Sí, Doc, gracias. Ok. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? ¿Estamos bien? Antes de pasar a los otros dibujos, y como tenemos que volver a examinar los ligamentos que forman en la parte anterior y los tendones, solo quiero que se fijen en esta imagen de aquí. ¿Qué será lo que yo estoy señalando aquí? ¿A qué parte, a qué hueso corresponde y a qué parte? Esto. Esto es visto desde abajo y esto es visto desde arriba. ¿Qué será? La tuberosidad. ¿La tuberosidad qué? Nombres de apellidos. Medial y lateral, ¿no? ¿De qué? Del astrágalo. Claro, esto habíamos dicho que el astrágalo en la parte posterior del cuerpo tiene un tubérculo y que ese tubérculo estaba dividido por este pequeño canal en una porción lateral y una porción medial, pero toda esta zona se llama el tubérculo posterior del calcáneo, ¿de acuerdo? Pero yo estoy señalando esto que se ha formado aquí como un canalito en el tubérculo posterior que hace una corredera. Si ustedes recuerdan, y para que se relacione después con lo que viene, los músculos de la región profunda de la pierna que están acá atrás, todos ellos trabajan sobre las estructuras de la planta del pie. ¿Cuáles son los músculos que están en la región posterior profunda de la pierna? A ver si se acuerdan. ¿Cuáles son? Era el tibial posterior. ¿Ya? Largo del primer dedo. ¿Ya? Flexor común de dedos. El flexor común de los dedos. ¿Cuál es el cuarto? El popliteo. El popliteo probablemente está bien arriba en la rodilla, entonces no participa aquí. Quiere decir que aquí solo tenemos los tres. Y habíamos visto que por detrás del malleolo tibial, ¿no es cierto?, en la cara posterior de la tibia se forma un canal que está separado por un tubérculo en la cara posterior de la tibia. Ese tubérculo da un canal que se hace entre el tubérculo y la parte posterior del malleolo tibial, por donde baja, ¿cuál tendón? Es el que más pegadito baja a esa zona. Cuando vimos la cara posterior de la tibia distal, yo les enseñaba qué tiene, porque aquí no tengo un dibujo de la tibia, tiene un tubérculo que divide en dos canales. El que está hacia medial, o sea, que queda entre el tubérculo y el malleolo tibial, es uno para un tendón, el más grandote, grueso, importante. ¿Cuál es? El primerito.
Tibial posterior. Tibial posterior, ¿no es cierto? Y luego habíamos visto que tenemos este pequeño canal en el astrágalo, en la parte posterior, por donde transcurre el tendón del flexor largo del primer dedo. Y vemos esta imagen de aquí arriba, vemos que aquí está el calcáneo, en la parte posterior del calcáneo, aquí estaría insertado el tendón de aquí, y entonces toda la musculatura que está acá atrás de la pierna tiene que pasar por detrás del astrágalo en toda esta zona de aquí. Uno de esos sitios está detrás del maleolo tibial, para el tibial posterior, y por detrás del astrágalo en esta corredera, que si le vemos desde aquí abajo corresponde a esto de aquí, es por donde se desliza el tendón del flexor largo del primer dedo. Y si ustedes relacionan un poco más, vean que esta misma corredera se continúa con esta parte que está debajo del sustentáculo tali. Por lo tanto, el sustentáculo tali también hace parte de esta corredera como una polea desde el astrágalo, debajo del sustentáculo, para venir atravesando incluso esta parte. ¿Qué hueso será este que señalo aquí? Visto desde abajo. El escafoides. El escafoides, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan, es una corredera que viene desde la parte posterior del tubérculo del astrágalo, la parte inferior del sustentáculo tali y la parte inferior del escafoides como una sola, un solo canal o una sola corredera que por donde está atravesando el tendón del flexor largo del primer dedo que llega hasta acá. Fíjense cómo podemos relacionar la parte ósea con la parte tendinosa en este caso, ¿no? Entonces, aquí tenemos el tubérculo posterior del astrágalo, aquí está la parte inferior del sustentáculo tali, la cara inferior del escafoides, y podemos tener entonces la relación de cómo viene el tendón del flexor largo del primer dedo, todo este trayecto hasta la punta de la falange distal del primer dedo del pie. Es así como vamos estableciendo algunas referencias. Por ejemplo, aquí, ¿quién me dice cuál será este hueso grande que está aquí? Cuboide. Cuboides, ¿no es cierto? Si nosotros nos vamos a este dibujo, fíjense nomás para las relaciones, este dibujo vemos de lado el calcáneo y aquí está el cuboides. Y decíamos que estos tendones, ¿cuáles son estos tendones que están aquí? Estos dos paralelos. Peroneo largo y corto. Los peroneos laterales corto y largo. El corto llega hasta la base del quinto metatarsiano, claramente visible, pero el largo llega al borde externo del pie y atraviesa, fíjense ustedes cómo se va y atraviesa la planta del pie y se va a ir hacia el otro lado. Esta porción por donde el peroneo lateral largo atraviesa lo hace debajo del calcáneo. Y aquí estamos viendo un poquito esta curvita porque forma un arco o un túnel para que ahí esté pasando esta porción de aquí que corresponde al tendón del peroneo lateral largo que va a venirse para acá. Fíjense entonces, en el cuboide se forma también esta pequeña corredera para el tendón del peroneo lateral largo que llega hasta acá, ya lo vamos a ver luego. Entonces así vamos describiendo algunas cosas importantes que relacionan la musculatura del pie con la musculatura que viene desde la pierna, porque todavía no hemos visto nada de la musculatura propia, intrínseca del pie. Muy bien, vamos a seguir adelantando un poco más. En este dibujo vemos, visto medialmente, el sustentáculo tali. Aquí estaría esta pequeña hendidura entre el tubérculo posterior del astrágalo por donde viene el tendón del flexor largo del primer dedo y se va por aquí hasta acá. Por aquí un poquito por delante viene el tibial posterior, justo en este pequeño espacio que llega hasta el escafoides de la parte plantar y casi hasta la primera cuña. Sí, hasta acá llega el tibial posterior. Y el flexor largo de los dedos, el flexor común de los dedos, que también viene por esta parte, no hace ninguna polea con ninguno de los huesos. Viene un poco más libre y se dirige hacia toda la planta del pie y ya lo vamos a ver. Muy bien, esta imagen radiográfica, entonces ya pueden identificar que era el huequito de aquí. El túnel del tarso. Túnel del tarso, ¿no es cierto? Algunos autores le llaman el seno del tarso, no sé por qué le digan el seno del tarso, para mí es un hueco, es un túnel entre el astrágalo y el calcáneo, y realmente se llama el túnel del tarso. Muy bien.
Entonces creo que hasta ahí estamos claros. Esta imagen ya le dimos y esta también aquí nos está señalando parte de los tendones que vienen, este de aquí que viene un poco más desde esta zona corresponde al tibial posterior y este de aquí corresponde posiblemente al que sería de aquí de esta corredera, detrás del astrágalo, debajo del sustentáculo, que corresponde al flexor largo del primer dedo. En otro dibujo lo vamos a ver un poco más claro esta parte. Y aquí vemos desde la parte plantar, sin ninguno de los músculos que ocupan toda esta región, solamente esto. Y entonces yo que he puesto esa flecha, porque esta flecha no está en el dibujo de Netter, esta la puse yo, para señalar algo importante. ¿Qué es lo que estoy señalando aquí? El peroneo lateral largo. Largo, el peroneo lateral largo, muy bien. Fíjense que viene, aquí está el calcáneo, aquí adelante está el cuboides y por la cara plantar inferior del cuboides se hizo esa pequeña corredora, ese pequeño túnel o canal por donde el peroneo lateral largo llega al borde del pie y atraviesa toda la planta del pie para llegar dividido como en forma de una Y hacia la parte inferior de la primera cuña y la base del primer metatarsiano. Entonces, esta es la forma en que el peroneo lateral largo atraviesa toda la planta del pie hasta llegar a la parte plantar de la base del primer metatarsiano y la primera cuña. ¿Y cuál será entonces este de aquí? Este tendoncito que está cortado aquí. ¿Quién me dice? Rapidito. Flexor largo del primer dedo. ¿No? Fíjate cómo, si está llegando hasta aquí. ¿Cuál será? ¿A quién se le ocurre cuál será este? A ninguno. Esto es, estamos viendo el pie desde la parte plantar, este es del lado medial, este es del lado lateral, y este es el tendón del tibial anterior. Acuérdense del tendón del tibial anterior. Aquí no está dibujado, aquí tampoco. Sería este de aquí, ¿no? El que viene de aquí adelante, el tibial anterior. Creo que antes les dije el posterior. Este es el que viene de aquí adelante al borde interno del pie y se inserta en la primera cuña y en la base del primer metatarsiano, pero desde adelante. Ya lo vamos a ver nuevamente. Creo que aquí tenemos el tendón del tibial anterior, que viene por delante de la tibia, hacia el borde interno del pie, y su tendón se va un poquito hacia abajo. Y eso es el que corresponde en este dibujo a este de aquí. Es decir, el tibial anterior se inserta en la parte de la medial y plantar de la primera cuña y la base del primer metatarsiano. Es decir, casi comparten la inserción el tibial anterior que está por el lado medial a la inserción del peroneo lateral largo que llega justo hasta estos dos huesos. Esa es una relación importante. ¿Cuál será este tendón que vemos aquí? ¿Quién me dice? El tibial posterior. No, fíjate cómo se va a abrir aquí. Se va a abrir para acá. Aquí se corta, pero se continúa. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Flexor común de los dedos. El flexor común de los dedos. Está viniendo desde la parte plantar y aquí vemos que ya se va a dividir en 1, 2, 3 y 4. Es el que va a venir a cada uno de los dedos. Es el flexor largo de los dedos del pie. ¿Cuál será este de aquí? Está cortadito aquí. ¿Y cuál será este que está cortadito aquí? Ahora ya pueden saber. El de la derecha es el flexor largo del primer dedo. Este es el flexor largo del primer dedo. Fíjese que está pasando por esa corredera chiquita en el tubérculo posterior del astrágalo. Está pasando por debajo del sustentáculo ontali, que está claramente visible, que corresponde al calcáneo. Y de ahí este se prolonga hasta acá, hasta la base del primer dedo. Este es el trayecto del flexor largo del primer dedo. Este es el tibial posterior. El tibial posterior que va a venir hasta esta zona de aquí, ya lo vamos a ver. ¿Ok?
Esta es una vista de lo que ya vimos al inicio, de los músculos de la pierna que llegan al pie. Aquí tenemos que está en el dorso del pie, porque es la parte anterior. ¿Cuál es este? 1, 2, 3, 4. El extensor. El extensor. Largo. No. Este, ¿cómo se llama? Ahí está pues escrito. Extensor común de los dedos. El extensor común de los dedos que se divide en los 4 tendones para los 4 últimos dedos. Y este de aquí, facilito de ver. Extensor largo del primer dedo. Es el extensor largo del primer dedo. Y por lo tanto aquí estamos repitiendo el tibial anterior. Y este chiquito de acá, ¿cuál será? Este chiquito de aquí. ¿Ya ven? Si no revisan cada semana, ya se olvidaron cuál es. Ese no sería el peroneo, pero el corto. ¿No? ¿Cuál será? ¿Cuáles son los músculos que están en la región anterior de la pierna? Todo este grupo de acá. Peroneo anterior. El peroneo anterior, pues en este grupo está en la parte tibial, el tibial anterior, luego el extensor largo del primer dedo, el extensor común y el peroneo anterior. Los peroneos laterales están acá en la parte lateral. Muy bien. Aquí está cortado, por ejemplo, este que está cortado es el extensor común, que empieza a dividirse en los 4 tendones. Claramente vemos el extensor largo, vemos nuevamente el tibial anterior, como llega al borde interno del pie. Y lo que aquí se ha cortado, obviamente, es la parte de la musculatura para dejarnos ver esto. Esto que les decía que es el músculo que está cubriendo el dorso del pie, el único músculo que cubre superficialmente el dorso del pie, que se llama el músculo pedio, cuyo origen está en la cara superior del cráneo, en el piso del túnel del tarso. Ahí se origina este músculo que se llama el músculo pedio, es el único que cubre toda esta región del dorso del pie y que corresponde en sus expansiones musculares o equivale a ser un extensor corto de los dedos. Fíjense, aquí está cortado y dibujado el extensor común de los dedos, que es el extensor largo común de los dedos, porque este músculo pedio, que es un músculo intrínseco del pie, proporciona 5 tendones. La verdad es que este músculo proporciona 5 tendones. El primerito viene al primer dedo y constituye el extensor corto del primer dedo. Aquí está el extensor largo y aquí se le une el extensor corto que llega solo hasta la primera falange. En cambio, los otros 4 tendones que se dividen de este mismo músculo van a formar parte del aparato extensor de los otros dedos. Por lo tanto, los otros dedos tienen del extensor común que viene por aquí, el extensor corto que se les une y llega hasta la segunda falange de los dedos. Esto es como tenemos entonces en el dorso del pie el extensor común, que tendríamos que llamar el extensor común largo, que viene a la tercera falange y es un músculo que viene desde la pierna, y este es un músculo intrínseco del pie que corresponde al extensor corto de los dedos. Esos son los músculos que podemos describir aquí en la parte del dorso del pie, incluyendo, si queremos, en la parte mucho más profunda, a estos músculos que están entre los metatarsianos, que se llaman, similar que en la mano, los músculos interóseos dorsales en este caso, porque están hacia la parte dorsal. Estos músculos interóseos que les vemos que comprenden los 4 metatarsianos básicamente, tienen funciones similares a los interóseos que vimos en la mano, es decir, se originan en la parte ósea entre los metatarsianos, pero emiten sus tendones a las porciones laterales de los 4 dedos. Es función muy similar a la que habíamos visto los interóseos de la mano. Estos son los músculos entonces que podemos describir en el área dorsal del pie, el más importante y voluminoso y grande que es el músculo pedio, que corresponde a extensor corto tanto del primero como del común de los otros dedos, y profundamente los interóseos dorsales. Hay un dibujo, creo que ya se me ha pasado. Era este dibujo de aquí. Bueno, ya le vimos entonces, ¿no? Este dibujo en donde estamos viendo nuevamente el tibial anterior, el extensor largo del primer dedo, el extensor común largo de los dedos, y aquí sí le podemos ver al músculo pedio. Si le identifican,
mejor, fíjense, es uno solo, y emite un tendón individual para el primer dedo y se llama el extensor corto del primer dedo. Y estos otros que van para el segundo, tercero, cuarto y quinto son prolongaciones de este mismo músculo pedio y que se van a denominar acá los extensores cortos comunes de estos últimos dedos del pie. Eso es entonces lo que podemos mencionar, perdón, no estaba aquí, ¿dónde estaba? Aquí. Entonces, lo que podemos mencionar aquí de la importancia que tiene este músculo pedio. Y profundamente vemos aquí los enteróceos que en este dibujito ya quitado el músculo pedio lo podemos identificar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Doctor, ¿se podría decir de que esta parte de la inserción del tibial anterior, del tibial posterior y del peroneo lateral largo, o sea, se podría decir que se comparte la inserción? Del peroneo lateral largo, tú dices, porque vemos ¿dónde estaba esta O sea, imagen? porque de No lo era que vi, esta. el tibial anterior, el tibial posterior y el peroneo lateral ¿Esta largo imagen? como que llegan al mismo, o sea, como que llegan a la misma parte. Muy cerca, los tres llegan muy cerca, la verdad sí, muy cerca, porque acá tenemos una inserción más visible del tibial posterior, ¿dónde estaba? No está aquí. Esta es la parte, sí, lo que pasa es que este tendón, que podría ser este tibial posterior, está llegando hacia la borde inferior del escafoides y de la primera cuña. En cambio, el tibial anterior viene hacia la parte de la primera cuña y la base del primer metatarsiano, y más bien estos dos casi se unen. Por eso decía, comparten los mismos huesos, la primera cuña y la base del primer metatarsiano, el peroneo lateral largo que viene desde el lado externo del pie y el tibial anterior que llega hacia los dos sitios. El tibial posterior llega un poquito más acá, que es del escafoides. Pero si tú quieres expresar como que comparten una zona grande entre los tres, sí, es cierto, es cierto. Entre el tibial posterior que está aquí del escafoides, la primera cuña y el primer metatarsiano comparten casi en su totalidad los tres tendones, anterior, posterior y este importante que es el peroneo lateral largo. Sí, así se puede decir. ¿Damos alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces vamos, antes de ver la parte de la musculatura plantar, que es lo último que vamos a ver en esta clase, dejémosle pendiente hasta aquí y nos vemos en 15 minutos, ¿de acuerdo? Son las 8:05, 10, 15, 20. A las 8:20 nos vemos de nuevo, ¿ok? Doctor, buenos días, soy Bolívar Castillo. Tenía problemas con mi computadora que no se quería conectar Pero era y que le no, ruegues, pues. Si no quiere, ruegas y ahí sí se conecta. ¿Ah? y no sé si me podría ayudar poniéndome listo. Me conecté tipo 7:30. Cierto, le voy a ver si es que es posible, déjame ver porque tengo que abrir de nuevo esa página. Ok, muchas gracias, doctor. Déjame ver, ya te pongo. No sé dónde Yo también tuve un problema al entrar, no funcionaba mi servicio de internet. Recién a las 7:10, 7:15 pude conectar. Recién abrí los ojos, se dice a las 7:15. No, Doc, sí estaba intentando, no podía usar ni WhatsApp. Vamos a ver, tengo que abrir de nuevo esto. ¿Cómo se abre? Es que esta cosa no me deja. Aquí. Tengo que conectarme de nuevo. A ver. ¿Cuál era? El banner. Aquí. No me deja. Quiere decir que debo irme para acá. Abrir de nuevo aquí. A ver, ¿quiénes eran? Yo Bolívar Castillo, doctor, por favor. y- Sheila